Buenos días. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al segundo día de estas jornadas Socializando la Sociedad. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Os recuerdo que el evento está siendo retransmitido en streaming, con lo cual os agradezco también que tengamos un poquito de cuidado para que no se oiga ruido de fondo, que es muy incómodo para los que nos están viendo. Después del éxito de ayer, yo estoy segura que hoy también vamos a tener unas jornadas muy interesantes. En Twitter, uno de los ponentes decía, Jorge Segado, que vendrá después, que el listón estaba muy alto, también lo decía Borja Suara, y estoy segura que el listón lo vamos a, como mínimo, mantener y posiblemente superar. Así que, sin más, doy la bienvenida a los componentes de la primera sesión de hoy, que es una mesa redonda sobre las ONGs y las redes sociales. Va a moderar la mesa José Antonio Ritoré, que es periodista. Lleva 15 años realizando labores de información para medios sobre información social, para medios como Diario 16, El País o lainformación.com. Al mismo tiempo, durante 10 años, ha sido el responsable de la comunicación online de la obra social de Caja Madrid. Desde hace un año es miembro de la Junta Directiva de AERCO, es la persona responsable de nuestras relaciones con el tercer sector. Es patrono de la Fundación 1 entre 100.000 y desarrolla su carrera como director digital en la agencia Kitchen. Junto a él tenemos a Raquel Fernández, que es la directora de comunicación de UNICEF, a Amaya Celorrio, que es la responsable de Relaciones Públicas y Contenido del Comité Español de ACNUR, y a Jessica Romero, que es la responsable de Contenidos y Comunicación de Ayuda en Acción. Como veis, creo que es una mesa muy, muy interesante y seguro que nos gusta mucho y aprendemos mucho. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Paz. Gracias a la universidad y a ERCO por invitarnos, a Manu. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo gracias a Raquel, a Maya y a Jessica por venir a compartir ideas. Van a ser 45 minutos, como 2 bloques de contenido, pero antes a mí me gusta un poco picaros y agitaros un poco, porque es una hora muy tempranita y todavía estamos con las legañas. Entonces, quiero plantearos un juego muy sencillo. Estáis viendo detrás 3 organizaciones sociales y un número que corresponde a reproducciones de sus vídeos en YouTube, ¿vale? Entonces, unas médicos, no he traído ninguna de las ONGs que están aquí para no ser inconveniente, pero me gustaría que, si yo os digo Médicos Sin Fronteras, ¿cuántas reproducciones creéis que tienen sus vídeos en YouTube? ¿415.000, 12 millones o 3 millones? Lo hacemos levantando la mano. Médicos Sin Fronteras, 415.000. ¿Cuántos dirían que tiene 415.000 reproducciones? 12 millones de reproducciones su canal. ¿Vale? Y 3 millones. O sea, que pensáis seguramente que Greenpeace es la que tiene más fuerza en YouTube, más número de reproducciones. Evidentemente es un juego súper tramposo, porque si traigo esto y pongo una ONG muy pequeñita que se llama Voces para la Paz, es porque Voces para la Paz es la ONG en España que tiene mayor número de reproducciones en YouTube. Es una ONG que solo hace un evento al año, que son unos conciertos alucinantes, espectaculares en el auditorio, y cuyos contenidos causan asombro. Y el asombro es una de las mayores fuerzas de viralidad y que generan viralidad en las redes sociales. Esta introducción simplemente es para contaros que aquí hay organizaciones muy grandes que tienen un gran despliegue de comunicación y que lo hacen muy bien, pero las organizaciones pequeñitas, con audacia, con buen contenido y con pasión, también pueden conseguir grandes cosas, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a empezar la charla con Jessica, con Amaya y con Raquel. Aquí tenéis sus nombres y sus usuarios de Twitter. Os recomiendo que
que las sigáis a todas y que estéis muy atentas a lo que van contando en sus perfiles. Y la primera parte es para que nos cuenten un poco el tipo de trabajo que hacen en sus organizaciones a nivel de redes sociales. Entonces, si queréis, empezamos por aquí con Raquel. Y la pregunta es muy sencillita. Es una exposición que nos cuentes muy brevemente qué tipo de contenido compartís en redes sociales y si tenéis una política editorial diferente en función de si trabajáis en Twitter o trabajáis en Facebook. Bueno, buenos días, lo primero. Me gusta mucho estar aquí. Lo que pasa que hablar aquí es muchísimo más difícil que lo de gestionar redes sociales para una organización. Pero, bueno, trataré de resumir un poco. Nosotros, obviamente, como cualquier organización y casi cualquier persona en estos momentos, hay que estar en redes sociales. Es donde se habla con la gente ahora mismo. Y para nosotros, como organización, ha supuesto un gran paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque en las redes interactúas y era algo que antes no podías hacer directamente con miles de personas, ¿no?, que están ahí un poco escuchando lo que tienes que decir. Entonces, para nosotros eso es un valor enorme porque queremos saber lo que piensa la gente. Y el otro gran valor es que al estar hablando directamente con la gente en redes sociales, estás contando realmente tus mensajes. Luego cada cual puede sacar las conclusiones que quiera, pero ya no hay intermediarios que están aportando sus conclusiones al público, ¿no? Con lo cual son dos valores añadidos gigantescos para nosotros. ¿Qué tipo de contenidos difundimos a través de redes sociales? Pues una barbaridad. Sí, eso es difícil de gestionar porque al final, bueno, depende un poco de cada organización, ¿no? Pero en el caso de UNICEF es una organización que trabaja para toda la infancia de todo el mundo. Entonces, la infancia en el mundo ya de por sí produce muchos hitos de actualidad, ¿no?, que nosotros estamos comunicando constantemente. No sé, pues hitos de situaciones de emergencia, como lo que está pasando en Siria, pues estamos comunicando constantemente qué pasa con los niños en Siria y qué hace UNICEF al respecto. A lo largo, cualquier año, como hitos de actualidad de la infancia, sacábamos pues informes de situación de la infancia en el mundo, situación de la infancia en España. Todo eso hay que contarlo en redes sociales y a eso se unen nuestras campañas e iniciativas aquí en España. Entonces, lo he resumido muchísimo, pero esto es una barbaridad. Pero comunicáis más allá de la marca. Quiero decir que Totalmente. El contenido que compartís no solo es contenido sobre UNICEF, sino contenido que va más allá de la propia marca, ¿no? O sea, contenido sobre infancia, sí, contenidos que llaman la atención y que no solo sobre la marca, sino sobre problemáticas, etcétera. Efectivamente. Además, eso lo tenemos Mira, gracias por apuntarlo, porque lo tenemos presente. Es más, nosotros, cuando otra organización saca una información que nos parece importante difundir, pues retuiteamos a esa organización o a una persona, si es una persona o lo que sea, no todo el día, obviamente, pero hacemos esa combinación. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, la política editorial, sí que la tenemos distinta para cada red. Por ejemplo, en Facebook, bueno, pues más o menos sabemos, si es que alguien en el mundo sabe algo realmente de redes sociales, porque son del otro día. En Facebook funcionan mejor las fotos, conseguimos más interacción con fotos. Entonces, nuestra comunicación en Facebook la basamos más bien en fotos y en una frecuencia no muy alta, porque tampoco es un canal, hemos visto que no es un canal para poner, 4 posts al día. Y en Twitter es un poco, no completamente al revés, pero sí que son, por supuesto, 140 caracteres, intentando hacer un tuit atractivo, ¿no?, con un link, una foto, un link a un vídeo. Cada vez vamos más a link de vídeo más que a link de una página web, por ejemplo. Tenemos una política editorial diferente para cada uno, sí. Ajá. Pues si os fijáis, hablamos ya casi solo de Twitter y Facebook. Prácticamente, sí. Sí, ¿no? O sea, sí, parece que, pues sobre todo en el mundo de las organizaciones sociales, hay otras redes que todavía no hemos descubierto si funcionan, tipo Pinterest, Instagram, o quizá no nos da tiempo, pero bueno, luego charlamos de eso. Amaya, cuéntanos tú cómo trabajáis en el Comité Español de ACNUR a nivel de contenido en redes sociales.
Bueno, buenos días a todos. Nada, muy de acuerdo con Raquel. Al final yo creo que lo que ella ha expuesto, por lo menos en nuestro caso, también ocurre de una forma muy parecida, ¿no? Nosotros, ¿por qué utilizamos las redes? Pues sobre todo con dos objetivos, por informar y por interactuar. ¿Por qué informar? Porque otros canales de comunicación que tenemos no nos permiten estar ahí día a día, ¿no? O sea, si nosotros mandamos un boletín mensual, eso no nos permite contar todas las noticias, toda la información que queremos a la gente que está interesada pues en nuestra causa, que son refugiados y desplazados internos, ¿no? Entonces, por un lado por eso y por otro lado, efectivamente, porque lo que Raquel cuenta es muy importante. Al final, nosotros tenemos que tener un contacto directo con la gente que nos apoya, ¿no? Escucharles sobre todo y darles el mensaje de distintas maneras, que luego contaré un poco, ¿no? Dependiendo de la red y dependiendo también de lo que ellos quieren escuchar. Yo una cosa que he aprendido desde que trabajo en organizaciones es que muchas veces queremos contar ciertas cosas que igual o no se entienden bien o no son realmente lo que la gente que está detrás está interesada, ¿no? Y también yo creo que es una reflexión interesante el pensar qué queremos contar, pero sobre todo la gente que está en esas redes, qué perfil tiene y qué quiere escuchar, que también hay que trabajar, yo creo que mucho en esos mensajes. Nosotros, lo hablaba antes con Jessica, tenemos dos obsesiones muy grandes en el Comité Español de ACNUR que creo que se puede aplicar muy bien a redes sociales. Me refiero más a procesos de trabajo. Uno es segmentar y otro es medir. Hay que segmentar y hay que medir. A niveles de comunicación nosotros trabajamos con muchísimos segmentos en nuestra base de datos, ¿no? Y en redes sociales intentamos, aunque no se pueda hacer esa segmentación, lanzar diferentes mensajes, porque obviamente cada red tiene perfiles diferentes. Sabemos que las personas que están ahí tienen un perfil diferente, por lo tanto entendemos que los contenidos también, no solo por cómo es la red, sino también por el público que hay detrás, tienen que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos más seguidores en Twitter que en Facebook, pero viendo el perfil que tenemos en Facebook se asemeja muchísimo más a nuestro perfil de socio. Es decir, por lo que nos cuenta Facebook, que no sabemos 100% si es verdad, pero bueno, también tenemos un poco en cuenta las estadísticas, el 61% de las personas que nos siguen son mujeres, pero es que el 73% de las personas que interactúan con nosotros son mujeres, y son mujeres entre 35 y 44 años, que es justo nuestro perfil de socio. Entonces sabemos que seguramente muchas de esas personas son socias nuestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo utilizamos mucho como una herramienta de fidelización, porque al final nos sirve para contar lo que hacemos, ser transparentes. Al final nosotros trabajamos en organizaciones a las que la gente aporta toda su ilusión, ¿no? Y su granito de arena por intentar cambiar el mundo, ¿no? Entonces entendemos que tenemos que ser muy transparentes y contarlo todo, ¿no? Y sabiendo que ese público seguramente se asemeja mucho a nuestros socios, pero también a gente interesada en nuestra causa, pues tenemos que contarles lo que quieren y de la manera que ellos quieren, ¿no? Contenidos, un poco lo que contaba también Raquel. En Facebook funcionan muy bien las fotos. Nosotros hemos descubierto que el contenido en Facebook tiene que ser muy emocional, muy emotivo. Quizá también porque es una red donde nos siguen muchas mujeres, pero las fotos de trabajo con niños, de gente trabajadora nuestra en el terreno con niños, noticias positivas. Nos hemos dado cuenta de que lo positivo en Facebook genera muchísima más vinculación que las noticias de emergencias o dramáticas, por lo menos en nuestro caso. No sé si es vuestro caso, pero también sería interesante conocerlo. Funciona mucho mejor que contemos que en Sudán del Sur, en uno de los campos, hemos conseguido reducir los casos de infección de hepatitis C, por ejemplo, de 500 a la semana a 3 a la semana, y poner una foto bonita y contarlo, ¿no? Y dar las gracias, que también es muy importante, porque eso se consigue con todo el apoyo de los socios, ¿no? Involucrarles, que quizá contar información actualizada sobre la emergencia en Siria, que eso, por ejemplo, nos funciona mucho mejor en Twitter. Ahora iré más a Twitter, ¿no? Entonces nosotros sí que vemos que en Facebook podemos colgar contenidos más emocionales, logros, fotos bonitas que tenemos. Por ejemplo, otra cosa interesante que contamos es el día a día de los refugiados, ¿no? Curiosidades de su día a día, qué es lo que hacen, cuando van a por leña, cómo van, cómo consiguen agua, cómo es una escuela en un campo de refugiados, etcétera, ¿no? Y siempre, para mí, la clave es que hay que contarlo con emoción y con una sonrisa. Hay que hablarle a la gente que está ahí con una sonrisa y darle mucho las gracias, y creo que también es muy importante.
Y en Twitter, como os contaba, tenemos muchísimo más seguidores, pero nosotros por lo menos nos funciona muchísimo mejor por temas de actualidad, es decir, más por últimas horas de emergencias, de informes que se sacan, de informaciones sobre días internacionales, nuestro trabajo, ¿no? Evolución de cosas que hemos hecho, como el número de cifras de refugiados en Siria está aumentando, etcétera, etcétera. Entonces, un poco eso. Yo las claves que me había apuntado aquí para contaros es que, por lo menos en las dos redes, es muy importante aprender a escuchar y, como os decía también, intentar adaptar nuestro mensaje al tipo de público que tenemos detrás, ¿no? Y ser muy cercano. Yo creo que también la clave es ser cercano, y son redes de interacción, entonces hay que ser muy cercano. Responder, clave, o sea, esto de tener un perfil abierto y que alguien te mande un mensaje privado y nadie responda, no, o sea, hay que responder inmediatamente. Y luego, ensayo y error. Esto no hay ciencia cierta. Esto de las redes sociales, por lo menos mi experiencia es que muchas veces me sorprende. Hay contenidos que colgamos que funcionan estupendamente y otros contenidos que pensábamos que iban a tener mucho tirón no lo tienen, ¿no? Yo os animo a que probéis, a que lo intentéis, vayáis midiendo, muy importante, y en función de eso vayáis también aplicando un plan de comunicación diferente. Y ya me callo, que me llamo. Bueno, muchas gracias. A Jessica, no sé si te pasa, pero ya por lo que han contado Raquel y Amaya, es como que en Twitter funciona la indignación y en Facebook funciona el buen rollo, ¿no? Eso totalmente. Si nos ponemos a simplificar. Es que, claro, en Facebook es mucho más fácil darle al me gusta, ¿no? Y el me gusta siempre lleva como implícito el tono positivo que comentaban mis compañeras. Y en Twitter es que funciona súper bien la indignación, como dices, compartir datos, los datos vuelan, o sea, la gente, yo creo que somos muy, muy catastrofistas cuando vemos un dato y muy impulsivos, y tendemos a compartirlo rápidamente. Nosotros en Ayuda en Acción, no solamente la comunicación online, sino la comunicación en general, porque ya no hacemos esa diferenciación, nos gusta pensar que somos un laboratorio. Trabajamos probando y cambiando, ¿sabes? Ensayo-error, y para eso es lo que señalaba Maya, ¿no? Llevar la métrica, ¿no? Que en lo online sí que te lo permite, pero después en canales más offline, cuando trabajas con medios de comunicación, es mucho más complicado, pero lo online te permite saber qué contenido funciona y qué contenido no. Ahí muchas veces entramos en disputa, ¿no? Entre lo que es hacer una estrategia basada en el contenido, que eso yo creo que es fundamental, y cada vez más organizaciones lo tenemos claro, pese a que cuesta muchísimo trabajo conseguir ese contenido del trabajo que se hace en terreno. Valga la redundancia, conseguir fotografías de calidad, fotografías que conecten con la comunidad que tienes detrás de las redes sociales. Todo eso es muy costoso, pero todo eso es lo que al final consigues compartir en las redes. No merece la pena tener abiertos 4.000 canales de comunicación en redes sociales, en diferentes plataformas, si tu organización no es capaz de alimentarla. Es preferible tener una y hacerla muy bien. Es preferible también tener un número de followers y seguidores muy limitados, ¿sabes? Muy acotaditos, pero que sean de calidad, a tener tropecientos mil con los que tu organización no tiene capacidad de entablar esa conversación, de resolver dudas, ¿sabes? Porque no solamente las redes sociales, en el caso nuestro, imagino que es extensible al resto, sirven para convencer, ¿no? Porque, ¿sabes? Convencer de que se hagan socios, porque al final es uno de los objetivos de la organización, conseguir fondos para poder seguir trabajando en los proyectos que llevamos a cabo, sino también el de informar y el de también de poder resolver dudas a la base social, a los socios, a los padrinos, en nuestro caso, poder, pues no sé, que funcionar. O sea, nosotros al final entendemos las redes sociales y nuestra web y tal como somos nuestro propio medio de comunicación, porque el ecosistema informativo ha cambiado. Antes éramos actores pasivos, ¿no? Éramos, y le pasan también a todas las empresas, antes dependíamos directamente de la relación que tuvieras con el periodista del país para poder tener visibilidad, y ahora no tenemos que esperar a que venga ningún periodista a que cuente qué es lo que somos nosotros como organizaciones o como empresas. Nosotros ya tenemos esa capacidad de lanzar mensajes y de conectar directamente con el público sin ningún tipo de intermediario. Yo creo que ese es el valor, ¿no? Que tenemos, que nos permite estas herramientas. Oye, ¿y qué campañas os han funcionado mejor en redes sociales? ¿Qué tipo de campaña? Las emergencias, entiendo, ¿no? Al final
la emergencia es movilizadora, ¿no? ¿Qué es funcionar mejor? Claro, Claro, funcionar mejor es captar, funcionar mejor es llegar a más gente, viralizar más. O sea, ¿con Claro, qué objetivos sí. trabajamos? Sí. Luego hablaremos de captación de fondos, pero a nivel de interacción, no a nivel de captación de fondos. ¿Con qué campañas o con qué perfil de campaña habéis conseguido vincular más a vuestros usuarios? Nosotros somos muy jovencitos haciendo comunicación online, en plan, bien, ¿no? Con gente dedicada a ello, aunque somos pocos y tal. Entonces llevamos... La primera campaña que hicimos así fuerte con una estrategia online fue en septiembre del año pasado. Esa funcionó muy bien porque fue una campaña basada en prescriptores. Entonces tendíamos a contactar a los prescriptores, contactar a cantantes, a actores y tal para que difundieran el mensaje. Tampoco es que nos guste mucho esa estrategia y creemos que, bueno, que tiene una viralidad reducida porque al final todas las organizaciones recurren a eso y acaba agotándose, es un camino pues cortito. Y yo creo que de las que mejor funcionó, porque estaba muy pensada en esa línea, fue una campaña que lanzamos con motivo del 8 de marzo, que se llamaba Mujeres Invisibles. Estaba conceptualizada para redes sociales, ¿sabe? Para generar que hubiera tráfico en torno al problema de género y el problema de que viven muchísimas mujeres en muchísimas partes del mundo. Yo creo que esa fue la que más ha dado la clave. ¿Y Amaya? Pues a nosotros nos pasa un poco lo que comentaba Jessica, ¿no? Nosotros también somos muy jovencitos en temas de comunicación y de comunicación online concretamente, y específicamente nosotros no hemos hecho ninguna campaña solo para online, sino que siempre hacemos campañas multicanal con diferentes canales en el cual el soporte de redes sociales nos ayuda mucho, o sea, eso sí que nos ayuda mucho. Y yo creo que también fue una campaña que hicimos en noviembre y diciembre del año pasado, que se llama Sed de Ayudar, que es con la que tuvimos mucho éxito, sobre todo en difusión, no tanto en captación, pero sí en llegar a muchísima gente, ¿no? Y a que esas redes sociales nos ayudaran a través de otros canales también, reforzar la captación y reforzar la difusión. No sé si pensáis, y ahora me cuentas tú, Raquel, que hay cierta saturación y que lo que nos pasa a las organizaciones y a las marcas en general es que ha llegado un punto en el que tenemos que dejar de hablar de nuestro producto y sumarnos a la conversación, o sea, detectar qué es lo que funciona en las redes o de qué se está hablando e intentar conectar con esos intereses. No sé si os pasa eso, que a veces lanzáis una campaña en la que tenéis mucha esperanza porque creéis que es muy potente, porque tiene una causa muy fuerte detrás, porque tiene un buen contenido generado, pero a lo mejor no es el momento porque la sociedad está pensando en otra cosa, está pensando en el 15M, está pensando en una huelga. Entonces lanzas una campaña en un momento en el que los usuarios no están preparados para esa campaña, ¿no? Un poco conectando con lo que decía Jessica de Mujeres Invisibles, que al final es una campaña que nace en un momento en el que se está hablando mucho de la mujer porque es el Día de la Mujer y hay una especial sensibilidad en la red en torno a eso, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia en UNICEF. Seguramente cuando tenéis las fechas y los momentos más relativos a la infancia, entiendo que será más fácil conectar con la gente porque se está hablando en muchos sitios de la infancia, ¿no? Cuando es el Día del Niño o cuando hay una injusticia que los medios de comunicación, digamos, que recogen todos. Yo diría dos cosas. Por un lado, lo de conectar con el público tiene que ver con lo que decía antes Amaya de la importancia de escuchar a ese público, ¿no? Y ver de qué están hablando, qué están pensando y dirigirte a ellos con cercanía y con tus cosas, pero con cercanía hacia ellos y intentando ofrecerles cosas interesantes, ¿no? Y luego, con respecto a qué puede interesar a la gente en un momento o en otro, a ver, la base de nuestras organizaciones, yo diría que básicamente no son productos ni campañas, son causas, y son causas de derechos humanos y de derechos muy básicos de todos. O sea, estamos hablando de un niño que tiene que huir de una guerra y está de repente en un campo de refugiados sin nada, con su familia. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo y a todo el mundo le puede producir cierta empatía, más, menos, lo que quieras. Puedes decir hacer algo, no hacer nada, hacerlo por una organización, por otra, pero yo creo que ese mensaje llega a todo el mundo, ¿no? Igual que hoy en día llega el mensaje de igualdad de derechos de la mujer. Todo el mundo entiende eso. O todo el mundo entiende que si un niño se va a morir por no tener una vacuna, bueno, pues que estamos hablando de un derecho fundamental y que aquí pues tenemos vacunas.
o cuando estamos hablando de pobreza infantil en España, pues que ahora mismo es el sector de población más empobrecido, pues que antes aquí todos los niños se podían comprar unas gafas y las necesitaban, y ahora hay muchos niños que no, y hay niños en comedores sociales. Yo creo que hablamos de causas, no hablamos de productos. Luego, para conseguir apoyos para esas causas, que a veces el apoyo que buscas es tanto de difusión, porque son causas para las que creemos que es necesario generar conciencia. O sea, para algunas ya existe conciencia. Ponía antes el ejemplo de igualdad de género. Yo creo que en nuestro país hay conciencia sobre la igualdad de género, pero no hay una conciencia colectiva sobre otro tipo de derechos muy básicos, ¿no? Como puede ser, por hablar de mi libro, los problemas de los niños, ¿no? Problemas muy básicos de que 18.000 niños se mueren al día por no tener vacunas, una alimentación adecuada o acceso a tratamientos médicos, acceso a agua potable o otras causas, ¿no? Entonces, yo creo que eso son causas que realmente, si consigues llegar a ese público, sea a través del canal que sea, en este caso las redes sociales nos dan esa cercanía y esa comunicación directa, y además puede ser transparente, contestar a la gente, escuchar, etcétera, etcétera, nos da una vía muy grande para intentar producir esa empatía, ¿no? De simplemente contar. Entonces, si al contar tú consigues simplemente que haya gente difundiendo, ya estás contribuyendo al objetivo de intentar generar conciencia, ¿no? De que cada vez más seamos conscientes de que, bueno, pues igual, vuelvo al mismo ejemplo, igual que somos conscientes de la igualdad de género, que hay otras causas de derechos humanos, pero causas. Yo me resisto mucho a llamarlo productos. Luego hacemos campañas, hacemos productos y paquetes de productos, y ahí intentamos. Hay otro tipo de objetivo, ¿no? En campañas hay objetivos concretos de conseguir fondos o de conseguir firmas o lo que sea, de conseguir apoyos específicos. Pero en general, en el día a día, estamos hablando de causas de derechos humanos. Ya, antes hablaba Jessica de prescriptores, y UNICEF tiene algunos de los prescriptores más potentes de las redes sociales, ¿no? Tiene a Pau Gasol. Bueno, lo de tenerlos es como el bolso. Claro, pero por ejemplo, antes de verano hubo una campaña de Greenpeace con Alejandro Sanz. Y claro, Alejandro Sanz, no sé, tiene 14 millones de seguidores en redes sociales, y monitorizando una de las acciones de Greenpeace, que se fue con Greenpeace Alejandro Sanz al Ártico, en un día generó 90 millones de impresiones en Twitter, 12.000 tweets. O sea, al final acelera muchísimo tener prescriptores. No sé cuál es vuestra experiencia por ejemplo, con Pau, que ha estado visitando vuestros proyectos, que tuitea de vez en cuando sobre UNICEF. No sé qué impacto notáis cuando tuitea, cuando os apoya, o cuando notáis que Pau Gasol está hablando de vosotros. Pues lo notamos no solo Pau, sino muchísimos. Por ejemplo, este verano, y empezando con... O sea, este verano tuvimos una serie de acciones en torno a la emergencia de Siria. Y precisamente Pau hizo un viaje a Irak, a un campo de refugiados, con nosotros. Entonces, a raíz de ese viaje, desarrollamos a lo largo de agosto, vaya aventura, pero coincidió, era la fecha en la que se podía viajar, hicimos una pequeña estrategia con algunos impactos en medios de comunicación, bueno, porque hubo una rueda de prensa a la vuelta del viaje, etcétera. Pau escribió artículos para algunos medios de comunicación, etcétera, y a raíz de ahí hicimos fue un pequeño experimento. Cuando Jessica habla de laboratorio, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un mundo por descubrir, ¿no? Y es muy, muy gratificante también en ese sentido. Hicimos una pequeña estrategia precisamente basada en, venga, vamos a ver si nuestros principales prescriptores conseguimos que a lo largo de a lo mejor unas semanas estén hablando de Siria y, bueno, comunicando lo que pasa con los niños de Siria, lo que Pau ha visto allí. Bueno, teníamos un vídeo de Pau, tal, no sé qué, etcétera. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Fue la primera vez que hicimos algo, por llamarlo, no sé, mini campaña, pero digamos sin apoyo, pues eso, de cartelería exterior, de un spot, de no sé qué, no. Estaba concentrado en el mundo online. Lo único que era mundo offline fue la repercusión en medios del viaje de Pau y artículos que él escribió, pero todo lo demás fue redes sociales.
Y fue muy gratificante porque, bueno, aparte de Pau tuiteando y facebookeando, pues otras personas que trabajan con nosotros o que nos apoyan puntualmente, el hermano de Pau, Marc, algún otro deportista como, no sé, Sergio Ramos, Rosana, Julián de Muchacha Nui, retuitearon a Pau y tuvo, o a nosotros, a vosotros, a cualquiera, claro, y tuvo mucho impacto. Porque es una que de las cosas... No tengo el número, no me lo no te preocupes. No, una de las cosas que funciona en Twitter, y hay un libro que se llama Contagious, contagioso, de un columnista en New York Times, es la relevancia social. Es decir, muchas veces retuiteas o tuiteas porque sabes que lo que retuiteas te da cierto caché o te hace asociar caché en el buen sentido, en el sentido de que te estás asociando a alguna causa que merece la pena, a un dato que mucha gente no conoce y que tú se lo estás facilitando. Entiendo que en el caso de las organizaciones, y por lo que hemos visto y lo que yo también he visto, también funciona eso, ¿no? Es más fácil que la gente se una porque siente que está participando de algo que merece la pena, ¿no? Y también por nodos de influencia. O sea, los nodos de influencia, y en este caso determinadas organizaciones, gozan de credibilidad y por lo tanto eso legitima ese dato, legitima esa acción concreta, y eso es muy importante, ¿no? O sea, que para un tema de infancia, pues sabe que UNICEF y Save the Children no te van a fallar, ¿no? Confías plenamente en los datos que te dan, bien seas como otra organización o bien seas como ciudadano, ¿no? O sea, en redes sociales yo creo que funciona mucho la influencia y la credibilidad, y esa credibilidad que gana ese usuario de red social, sea organización o ciudadano, es que cuesta mucho dinero eso, ¿eh? Que cuesta conseguirlo. Claro, eso es muy importante, gozar de credibilidad cuando manejas la comunicación e información, eso es muy valioso. Oye, antes hablabais, Amaya, de que vosotros segmentáis y medís. ¿Qué funciona mejor cuando se trata de enviar tráfico a vuestro site y de convertir dentro del site, de convertir en socios, en prescriptores, en receptores de la newsletter, Twitter o Facebook? Pues gana por goleada Facebook. O sea, os decía que casi tenemos 10 veces menos, tenemos unos 15.000 seguidores en Facebook y cerca de 120.000 en Twitter. Y en cuanto a tráfico a la web, claramente con casi el 75%, todo el tráfico nos viene desde Facebook. Y es curioso porque al final nos hemos dado cuenta, un poco lo que comentaba Jessica, ¿no? Al final tú puedes tener muchísimos seguidores, pero tienes que ver si esos seguidores realmente te siguen e interactúan contigo y trabajan por tu causa, ¿no? Y en el caso de Facebook lo vemos muy claramente, que nos redirige muchísimo tráfico a Facebook, y en el caso de Twitter, a la web, y en el caso de Twitter sí que lo hace, pero de una forma bastante más residual. Ajá. ¿A vosotros os pasa lo mismo, Jessica? No, a nosotros además es algo que nos gusta mucho, porque antes no pasaba, y eso es que hemos mejorado muchísimo todo el SEM y SEO de la página web, y es que las visitas que nos entran a la web son orgánicas por búsqueda de Google. Eso es como hemos mejorado muchísimo el posicionamiento. Entonces, claro. yo me refería desde redes sociales. No, desde redes sociales, desde redes sociales. Vale, y de redes sociales, Twitter. ¿Os lleva más tráfico Twitter que Facebook? Porque nosotros tendemos mucho funcionamos mucho como un medio de comunicación en ese sentido. Generamos mucho contenido que derivamos en la web, y solemos, toda la estrategia está basada en difundir la web. De hecho, incluso las campañas, durante este último año hemos hecho una prueba de suprimir todas las landings y trabajar con la web como contenedor principal, ¿no? del contenido de esas landing para probar. Ahora estamos otra vez probando las landing, pero volvemos, ¿sabes? Porque también, claro, pero porque como las formas de consumo también cambian, ¿sabes? Las formas en las que los ciudadanos pues se acercan a determinados temas pues son diferentes, entonces te tienes que adaptar rápidamente. Oye, no sé si estáis de acuerdo, puesto detrás una afirmación que es de la máxima responsable en Twitter de innovación y de temas sociales, que dice que el éxito de la captación de fondos en Twitter pone de relieve lo que más o menos siempre hemos sabido: todo tiene que ver con las relaciones que cultivamos. O sea, ella es una partidaria de que Twitter no genera conversión por sí, lo que te genera es contactos capaces de
convertirse en donantes o capaces de buscarte un donante, ¿no? Yo siempre pongo el caso de, en España, y si tenéis curiosidad lo podéis ver, de Save the Children, una campaña que se llamó Un libro, un euro, y en la que a través de redes sociales consiguió que un escritor, que es Juan Gómez Jurado y que es bastante potente en redes, organizara toda una acción a favor de Save the Children, poniendo todos sus libros, o sobre todo sus principales bestsellers, a través de un euro y donando ese euro a Save the Children, ¿no? Y Juan Gómez Jurado siempre cuenta que contactó con Save the Children porque era con la que tenía cierta empatía en Twitter, claro. No porque conociera a nadie, sino porque le daba confianza cómo comunicaba en Twitter, porque le daba credibilidad y porque tenía presencia, ¿no? Entonces, no sé si estáis de acuerdo con eso y... Amén. Amén, Amén a la totalmente. frase de Claire. Totalmente, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Se trata de generar relaciones porque hay una cosa muy buena y a los que estáis estudiando es algo que también podéis aplicar. Lo que te da acceso Twitter es a contactar con gente a la que habitualmente y cuando no existía Twitter era imposible acceder, imposible interactuar, hablar con ellos, ¿no? No se trata de hacer spam a los famosos, no se trata de hacer spam a la gente que os puede dar curro en el futuro, se trata de intentar seguirles o interactuar con ellos, ver lo que dicen y tratar de aportar a las conversaciones que ellos generan, ¿no? Supongo que estáis muy pendientes de eso también, ¿no? De saber qué tipo de perfiles os siguen, qué tipo de gente y funcionar casi como si fuera un CRM, ¿no? Con la gente de Twitter, en el sentido de analizar qué gente os está siguiendo y saber con quién tenéis que interactuar más, con quién tenéis que interactuar menos. Vas creando etcétera. comunidades, ¿no? Dentro de tu comunidad como organización, que es gente que es afín a ti, que le interesan las causas por las que tú trabajas como organización y tal, vas también pues buscándote como pequeñas comunidades y vas alimentando, ¿no? Con contenido afín a ellos, ¿no? Para que te sirvan pues también de prescriptores. Por ejemplo, a mí el público universitario me encanta, porque una vez que lo enganchas, es gente que en redes sociales es muy activa. Nosotros hemos notado un ejemplo que os pongo concreto, un envío que se le hizo a los socios de Ayuda en Acción de una comunicación habitual por correo postal que se le hacía. Este año se le dio una vueltecita de tuerca y en vez de ser una comunicación normal se mandó la comunicación en papel semilla. Lo que eso hacía con el papel semilla es que tú la recibes, la plantas y al cabo de X meses pues tienes unas habitas, tienes un fruto, ¿no? Entonces el mensaje de esa comunicación era tu aportación económica da sus frutos, ¿no? Ese era el juego de la comunicación. Notamos en redes sociales que aunque la base social sea mayor, ¿no? Pues sea gente de 40, 50 años, tal, los hijos de los socios y de los padrinos, ¿sabes? Le hacían la foto a la tarjeta o mientras la estaba plantando y después, ¿sabes? Generó todo un proceso comunicativo que duró meses entre que te llega la carta, hostia, mira lo que nos ha mandado Ayuda en Acción, hostia, pues voy a plantarlo con mis niños o con mi padre, y después la fotito de el fruto floreciendo. Y eso lo notamos que era la gente joven, hijos de los padrinos. Pero también es como que la gente quiere participar, ¿no? Y hay que Sí. ponérselo fácil. Sí, ¿no? exacto. Raquel. Sí, yo creo que las redes sociales al final tienen esa capacidad de cercanía e interacción que lo que haces es conocerte. Es decir, la gente te está conociendo. Entonces, claro que es un canal para encontrar buenos contactos para lo que sea, ¿no? O incluso al revés, para que ellos te encuentren a ti, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor de mano siente una cercanía, una inclinación por la causa de la infancia o la que sea, y de repente te está conociendo a través de una red social y se decide, ¿no? A lo mejor a contactar y decir, oye, pues yo que siempre he estado pensando en esto, ahora que nos conocemos mejor, Claro. Tal, ¿no? Gente anónima y gente conocida. Yo voy a poner un ejemplo que es como muy... Bueno, a nosotros nos resultó como bastante emotivo porque es muy, no sé, extraordinario, ¿no? Nosotros creo que como casi todas las organizaciones, como forma de donación también hay un programa de herencias y legados, es decir, gente que quiere una parte de su herencia dejarla a organizaciones como las nuestras, ¿no?
Bueno, pues nos llegó una herencia por un mensaje de Facebook, o sea, de un matrimonio que nos escribió diciendo, por favor, decidnos cómo hacemos, que nosotros que hemos hecho testamento y lo hemos dejado para UNICEF. Qué bueno. Sí. Te sorprende sí, cada día. es maravilloso. Oye, y nos queda muy poquito tiempo. La verdad es que me da pena, podríamos estar aquí un ratito más, pero sí me quería sacar este tema. Lo mismo, os he traído una foto. Este es un actor en Estados Unidos que participa en una serie que se llama Crónicas Vampíricas. Y él apoya varios proyectos sociales, uno muy interesante que se llama Riot.org, y su máxima en redes sociales, sabéis que los norteamericanos son un poco más liberales en todos los sentidos, y en el de la comunicación a veces también, ¿no? Entonces él dice, usad gatitos siempre que sea por una buena causa, ¿no? Y él de hecho lo hace. No sé qué os parece. ¿Os veis con fuerza para poner un mensajito en Facebook de un gatito que apoya a UNICEF? O a, Yo eso no, pero el parte del equipo, vamos, la otra parte, que somos dos, del equipo online, pero bueno, el maestro de orquesta, que es Antonio Rull, tiende mucho a jugar con este tipo de cosas. No utiliza gatitos, pero sí que es bastante desinhibido a la hora de proponer, pues, no sé, cosas más que te permitan jugar también con, ¿sabes? Detectar qué tenemos que permita juego. Pues, por ejemplo, si tenemos un muñeco que es como un facilitador para entender qué significa el apadrinamiento para los niños, ¿por qué no utilizarlo a modo de gatito? ¿Sabes? No es el gatito tal, pero lo dotas de, pues si es Halloween, pues disfrazas al muñeco y compartes esas fotos, ¿no? ¿Sabes? Jugar un poco, hacer un poco de marketing directo, ¿no? Sí, intentar ser divertido, Sí, ¿no? ser divertido, desencorsetarse. Yo creo que ese tipo de cosas, las organizaciones hemos avanzado mucho, porque el online te lo permite, las redes, pero, ¿sabes? Hay que quitarle hierro. Yo creo que es un reto, ¿no? Porque al final, como comentaba Raquel, nosotros vendemos causas. Por lo menos vemos que la sociedad española es muy generosa, ¿no? Y tenemos que conseguir enganchar a la gente. Al final, la gente quiere colaborar, quiere ayudar. Entonces, tenemos que saber cómo contarlo. Yo creo que no hace falta quizá caer en esto, pero como decía Jessica, se pueden buscar puntos intermedios, ¿no? Me vuelvo a repetir, es contar nuestras causas, lo que hacemos y por lo que trabajamos, pero de una forma diferente. Y quizá el reto diario está ahí, ¿no? En pensar cómo lo podemos contar de una forma que a la persona que está detrás de ese iPad o de ese ordenador o ese smartphone le interese, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto, ¿no? En hacerlo de una forma divertida, sin perder la causa de fondo, que yo ahí creo que no tenemos que perderla, ¿no? Pero siempre adaptando el mensaje y siempre innovando y viendo si funciona o no. Constantemente estar en proceso de laboratorio y de investigación. Tenemos Raquel, que ser sexys. Sexys, exactamente. Raquel, vosotros también habéis probado un poco, ¿no? Sí, corremos a aventurillas, ¿vale? Son escarceos, ¿no? Escarceos, un poco fuera de la línea editorial, es un ¿no? cortejo ahí un poco, pues eso, aventuras extramatrimoniales. Qué bueno. Oye, pues sí. no sé si querías añadir algo, porque se nos acaba el tiempo. Nada, Está por nada. aquí ya Jorge. Quiero sobre todo daros las gracias en nombre de AERCO, de la universidad, por haber venido, por compartir vuestra experiencia. Yo me quedo con ganas de más, y sí que le voy a pedir a los estudiantes, que también son muy generosos, que os den un aplausito, ¿no? Bueno, Nada. Muchas gracias a todos, y os quedáis con Jorge Segado y en femenino. gracias a vosotros.